Abrimos nuestro tiempo de análisis político y hoy contamos con José Luis Údiz, con Txentxo Giménez y con Javier Marcotegui. Les damos la bienvenida, aunque les comento que hoy, bueno, después de escuchar a la psicóloga Maite Pascual, hemos seguido hablando de los papeles de Panamá y de si el dinero realmente nos hace felices o no, ¿no? Y sobre todo el dinero, bueno, pues mantenido o tenido de alguna manera. No era el tema que habíamos preparado para la tertulia, pero seguramente podemos abordarlo un poquito, ¿no? José Luis Údiz, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes sin dinero. Bueno, con lo justo, ¿no? Txentxo Giménez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Arratsaldeon, pues bienvenido y feliz. Es decir, el dinero no lo es todo. Con tener para echar a un pote y con los amigos y es suficiente. Viajar un poco y vivir medianamente bien. No se puede viajar sin tanto dinero, eso es... Si los hoteles esos tan lujosos tienen que ser muy aburridos, ¿no? Digo yo, no sé. No sé, no los conozco. Javier Marcotegui, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Yo también sin dinero material, pero rico en muchas cosas. Exacto. Por ejemplo, tengo 8 nietos. Ajá, eso da una riqueza eso impresionante. Sí, es una riqueza, ¿no? Sí. ¿No los metes en Panamá, en alguna país de esas? No, o como le hoy llamen? 2 en casa comiendo, ¿no? y el abuelo haciendo el gamberro para educarlos, ¿no? ¿No tienes el síndrome del abuelo quemado que se llama ahora? No, procuro alejarme de la hoguera, esa hoguera abuelil. Bueno, todo esto venía a colación de la felicidad, claro que sí, también de los papeles de Panamá, que van surgiendo nuevos nombres y parece que día tras día vamos conociendo nuevas personalidades. Hoy, bueno, pues todo apunta a las proximidades de Felipe González, del expresidente del Gobierno también, en esta materia, ¿no? Bueno, pues unos papeles que ya han suscitado el gran escándalo de nuestro país, o un escándalo más, ¿no? Y ahí no hay tinte político, sino que muchos y de todos los colores están, bueno, pues trabajando, entre comillas, en este país, ¿no, José Luis? Mira, escribía ayer un artículo yo, y yo creo que el final del artículo decía que, claro, uno, después de todo esto, de ver todo esto, se da cuenta de que tenemos una sociedad absolutamente hipócrita, que se escandaliza de estas situaciones, y incluso en las encuestas, en el CIS, dice que esa es la segunda preocupación después del paro y tal, pero luego llegará el 26 de junio, que todo parece que nos aboca a eso, y seguirán votando en este caso, pues el Partido Popular, que es el que más está inmerso en estas situaciones, ¿no? No me cuadra y me siento absolutamente defraudado de una sociedad hipócrita. Txentxo, ¿cómo lo ves tú Pues no sé, panorama? Empalmando un ¿Qué poco... ¿Qué puede hacer, o el futuro gobierno qué debería de hacer en todo lo concerniente a los mecanismos, ¿no?, de evasión fiscal, económica, todo este asunto en el que nos encontramos? Empalmando un poco con lo que discutíamos la semana pasada, vamos a tener que ir a elecciones porque ni siquiera presidentes comodín podemos poner. La semana pasada hablábamos de Felipe González, igual, y resulta que Felipe González ya salió en Panamá también, o sus aledaños, por lo tanto vamos a tener que ir a elecciones obligatoriamente. ¿Qué podríamos hacer? Como esto es un mal endémico y además de fácil contaminación de todas aquellas personas que tienen, qué sé yo, por encima de 600, 800, 1 millón de euros, pues poner a gestionar y hacer leyes a los que ganen 1.500, que son los únicos que pueden tener ganas y sentido común para poner un poco de orden aquí, porque está claro que es muy difícil que cada uno se controle así. Pues estamos viendo ahora cómo todos estos personajes que están saliendo, y están saliendo cada día a docenas, les retrocedes en tertulias, en entrevistas, y decían, porque vamos a combatir la corrupción, porque no hay derecho al fraude fiscal, y eran ellos mismos quienes lo estaban haciendo. Por lo tanto, creo que hay que coger y poner orden, pero hay que sacar a la zorra del gallinero, y la zorra del gallinero me parece que en este país es todo aquel que tiene más de 1 millón de euros. O sea, que la clase media trabajadora sería conveniente que gobernara el país, podría pasar por ahí, por el hecho de que personas, bueno, sin grandes fortunas fueran capaces de impulsar la política en España, Javier. Nos queda del bosque. No, en principio... Del bosque nos queda para el presidente. En principio, tener una gran fortuna no es pecado.
A lo mejor es síntoma de una gran inteligencia y de un señor que ha sabido crear riqueza y empleo, y parte de esa riqueza y empleo ha derivado hacia su persona, porque la ha creado, lógicamente. Por tanto, hacer que los que no han sido capaces de generar riqueza para sí mismos sean los gobernantes, pues puede ser un poco peligroso. Yo coincido contigo, somos una sociedad un poco hipócrita. Yo ayer veía un reportaje en la televisión francesa sobre Quebec y a las grandes fortunas, a ver qué pensaban ellos, y uno de ellos dijo que la economía sumergida es del 5% en Quebec, y se escandalizaba. En España se habla del 20%, y eso también es corrupción. Y esa corrupción, de esa nadie habla. Hoy aparece los contratos ocultos de alquiler de pisos, se habla en la prensa. Por tanto, la corrupción nos escandaliza mucho, pero no es el principal problema que tenemos en este país. El principal problema tenemos la falta de empleo, el estancamiento económico, un déficit descontrolado y quizá servicios sociales que se podrían mejorar sensiblemente, bolsas de pobreza. Pero quizá con menos corrupción habría más políticas sociales, más empleo. ¿Está ligado el tema o no? El problema que tenemos, yo creo que el problema fundamental que tenemos es que tenemos una clase política que quizás no la merezcamos, ¿no? Que es un desastre de clase política. Antes hablábamos fuera del tema de la transición y tal, bueno, ya quisieran parecerse a los de la transición, pero ni a la altura del tacón del zapato, ¿no? Entonces tenemos una clase política totalmente, yo creo, corrupta moralmente hablando, ¿no? Y éticamente hablando, que engaña, que yo me siento absolutamente frustrado con todo lo que ha pasado de cara a la negociación del gobierno, engañado, me parece que ha sido una tomadora de pelo. Entonces con esa clase de política es difícil afrontar los retos que tú planteabas y solucionarlos. Claro. Pero yo, por ejemplo, lo que dice Javier, yo no... claro, es cierto que si tú dices el desempleo es el mayor problema, por supuesto, sobre todo para las 50.000 personas en Navarra que están sin empleo, es el mayor problema. Pero claro, si apostamos, y yo apuesto porque, por ejemplo, las administraciones públicas, el gobierno de Navarra, impulse la creación de empleo, para eso hace falta dinero. Si hay ese fraude fiscal, hay esa corrupción, y Navarra, en vez de tener 3.500 millones de presupuesto que tiene hoy, pudiese tener 4.000, porque 500 más tenemos de esa corrupción o de ese fraude, podríamos hacer mayores políticas de empleo. Claro, porque si no, queremos resolver el empleo sin recursos y luego hay que ver, porque se está creando empleo, pero se están creando a la vez que empleo pobres. Porque claro, no es el empleo de 800, 900, 1.000 euros, sino tiene que ser empleo digno. Y para eso hace falta recursos públicos, y los recursos públicos vienen de los impuestos. Y aquí no paga impuestos más que el que está sometido a una nómina por cuenta ajena. Y el que no paga aquí nadie. Y eso es culpa de la Administración y de una política fiscal rigurosa y dura. Fíjate qué debate se ha montado en esta comunidad por una reforma fiscal que es una tontería en relación al volumen y a la dimensión que tendría que tener una fiscalidad progresiva y equitativa. Ese es el problema, aquí no paga más que el que tiene nómina. En parte de acuerdo contigo, pero depende de qué corrupción me estás hablando. Si me hablas de la corrupción de los papeles de Panamá, perdón. Hay escalas, ¿no?, en la corrupción. Eso no te va a solucionar los problemas de fondo y prioritarios que tenemos en España. Si hablamos de la corrupción del 20% de economía sumergida, sí. Porque entonces estamos hablando de 4.000 millones de pesetas, de euros más en Navarra cada año, y el presupuesto supondrá unos 400 o 500 millones de euros más para el presupuesto. Entonces sí. Pero no en otro aspecto. Y en cuanto, ahora termino. Y en cuanto a la política fiscal, hay que tener muchísimo cuidado. Porque tiene que ser progresiva, desde luego, y distributiva. Pero progresiva con mucho tacto, porque cuando superas ciertos niveles de tipos impositivos, lo que estás generando es precisamente el fraude. La gente que diga, oye, me conviene esconder mi dinero porque la ventaja que tengo es mayor que el riesgo que corro escondiéndolo. Pero déjame que te diga, se habla mucho de corrupción. Yo también quiero hablar de corrupción y de corruptelas. Porque en política hay corrupción, o sea, puede ser delito, lo que haces es cometes un delito, entonces te denuncias, te detiene, se te juzga y se te condena si viene el caso, ¿no? Pero hay también mucha corruptela. Por ejemplo, aquí en Navarra se ha hablado alguna vez que una caja de ahorros, en momento de cierre de créditos a unas personas por estar en cierto organismo y a sus familiares les den créditos y encima créditos a bajo interés, ¿eso es corrupción? No.
no es corrupción, no es delito, pero es corruptela. Sí. Y es Pero igual de repercute denunciable que la manera, José corrupción. Luis, repercute de la misma manera en el desarrollo de un país una corruptela Moralmente como sí. esta que mencionas. Moralmente Mira. sí. Moralmente corrompe Genera una cultura, igual. cultura, ¿no? Como corrupción es que salgan tres dirigentes de una reunión y diga uno blanco, el otro negro y otro gris. ¿Eso afecta a la economía? Mira, no. ¿Pero es corrupción? Sí. Corrupción Pero ética. aquí, es decir, por ejemplo, economía sumergida o corruptela, evidentemente puede ser muchas cosas. Puede ser quien está trabajando de fontanero y no hace una factura y paga, la hace sin IVA, lo es, pero claro, no podemos cargar sobre ese sector el gran problema. ¿Cuál es? Navarra es una economía donde, digamos, está muy apoyada por las grandes empresas multinacionales, con una banca potente. Si vemos el impuesto de sociedades real que pagan estas corporaciones y que paga la banca, es ridículo. Tienen 1000 agujeros por donde escaparse. Igual tienen una media de impuesto real que es el 5%, el 6% real. Sin embargo, a una pequeña empresa les estamos metiendo el 18, el 20, el 22%. Por ahí es por donde se va el dinero. Por ahí Bueno, es por donde se va el dinero atención a también. esta situación, ¿no? Porque como todos, bueno, pues nosotros también asistimos perplejos a todo este tema concerniente a los papeles de Panamá y de las posibilidades que los paraísos fiscales brindan a las grandes fortunas, ¿no? Con la creación de esas sociedades offshore y todo esto en lo que ya estamos, bueno, pues casi haciéndonos expertos, ¿verdad? Bueno, dejamos este tema porque nos gustaría mirar otros asuntos de actualidad y uno de ellos nos iba a hablarles de dos diputados de Podemos, uno de ellos de Pamplona, Eduardo Santos, en huelga de hambre por el acuerdo Europa-Turquía sobre los refugiados sirios. Vamos a contarles qué está pasando, cómo se ha decidido esto y sobre todo, cómo veis, ¿no? Emplear el mecanismo de la huelga de hambre, el no comer, para reivindicar un asunto político o un cambio de estrategia. ¿Sirve realmente? Lo vemos. Devolver la palabra a los que más están sufriendo con un acuerdo que califican de vergonzoso. Es la intención que buscan estos 4 diputados de Podemos que desde hace 5 días mantienen una huelga de hambre. Un acuerdo con Turquía que a nosotros nos parece vergonzoso porque es simplemente externalizar la política de fronteras, ¿no? Y a cambio de dinero coger a un tercer país para que te arregle digamos, un problema que es un problema humanitario. 5 días en los que, no obstante, no han dejado de ejercer su labor en la Cámara Baja. Nosotros seguimos trabajando normalmente y no tenemos mayor problema. Es decir, esto es conocido, pues en fin, estás más bajito porque no, en fin, no te vas a poner a correr o a saltar, pero vamos, estamos perfectamente, subimos escaleras, trabajamos normal. Critican la pasividad del gobierno en funciones en el acogimiento de los refugiados y no esperan ninguna reacción a su reivindicación, que concluirá el próximo sábado. Hacen un llamamiento a la movilización el próximo 22 de abril. Es un intento de evolución de la ética a la política, ¿no? Es decir, de cuáles son las cosas importantes realmente. Y todo lo importante tiene que ver con la vida y la muerte, que es lo que está pasando en Grecia. Santos continúa su actividad en el Congreso mientras las muestras de apoyo a la causa se suceden en las redes sociales. Bueno, reacciones de todo tipo de opiniones en relación con, bueno, pues dejar de comer para criticar una situación. ¿Esa herramienta es válida hoy día, José Luis? Para nada. Yo estoy profundamente decepcionado con lo que era una fuerza política que ilusionaba, a mí incluso también me ilusionó en su momento cuando salió y tal, y que ha convertido la política de este país en la política espectáculo, ¿no? La política sálvame, que le llamo yo, ¿no? O sea, esto no puede ser, son simplemente anécdotas, y un tema tan serio como el tema de los refugiados no se puede funcionar con anécdotas. O sea, este señor me parece que está haciendo, aparte del ridículo, un flaco servicio al tema de los refugiados, porque lo que tiene que hacer Podemos es ponerse a trabajar en serio. Por ejemplo, ¿cómo se soluciona desde España el tema de los refugiados? Habiendo dejado hacer posible un gobierno alternativo al Partido Popular. Entonces, desde el gobierno, impulsar políticas activas y no hacer tonterías de estas que, por cierto, si quiere hacer una huelga de hambre, que haga una huelga de hambre en serio hasta el final de la huelga de hambre. A ver si es capaz de hacerlo. Bueno, las cosas importantes juegan entre la vida y la muerte, decía Eduardo Santos, pero es verdad que nos fijamos en las
bueno, casi situaciones próximas a la muerte en Grecia, con todos los refugiados sirios, y en una decisión adoptada aquí, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, de no comer, aún y todo, sin comer, trabajar, ¿no? Como decía este diputado. ¿Es importante este arma utilizada por Podemos? ¿Es necesaria? ¿Sirve realmente para algo? ¿Es política de espectáculo o verdaderamente es una forma de luchar para combatir, bueno, una situación a todas luces difícil de tragar, ¿no? Como es la de Siria y la adopción de las medidas tomadas en Europa para con los sirios, ¿no? Javier, ¿realmente sirve esta medida? Me parece que podría seria? hacerlo mejor de cualquier otra manera, menos de eso. Y ciertamente, seguramente está en el espectáculo. Ya veremos cuánto tiempo aguanta. No, ya he dicho, el sábado. Ah, ¿un sábado nada más? Ah. No, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Ah, Sí. pues vaya huelga de hambre, ¿no? En la huelga de hambre tiene que ser con todas las consecuencias, ciertamente. Bueno, de cualquier otra manera. Por ejemplo, podría crear una fundación para recabar fondos de ayuda a los refugiados, entre sus amigos, entre sus simpatizantes, moverse realmente. En el mundo de la política se podrían hacer muchísimas O cosas. ir allí. O ir allí exactamente como un voluntario para ayudarles a las mujeres, a cuidar a los niños, ciertamente. Tenemos en Europa dos problemas muy importantes y quizá también se haría bien fomentando eso. El problema de la inmigración, que no sabemos cómo resolverlo ni siquiera cómo atajarlo. Mario Vargas Llosa dijo en una ocasión, no le pongan ustedes fronteras a la inmigración porque se las saltarán. Y es lo que estamos viendo, ponemos alambres con esas cuchillas y sirven de poco. Y luego tenemos otro problema muy serio, que ni siquiera lo estamos analizando ni planteando con seriedad, y es el choque cultural entre el Islam, que lo tenemos en Europa, que no es una cosa que está allá lejos, sino En Alemania. no, y es que los europeos, en España tenemos 2 millones de islámicos, que son muchos de ellos españoles, ya no digamos en Europa, y el cristianismo, que son dos religiones del libro, ambas dos, y que están en un choque desde históricamente, pero ahora ya incluso solapadamente, y eso ni siquiera lo analizamos. Bueno, una tragedia, ¿no? Podemos decir que es una tragedia. Las imágenes que nos llegan de Siria, las vivencias que nos aportan personas navarras también, que han estado allí, aquí nos lo han contado de forma verdaderamente desgarradora. Esa situación y la lucha desde España con una huelga de hambre, ¿son compatibles, Chencho, o no? ¿O algo hay que hacer y hay que llegar a ese punto de dejar de comer, perder las fuerzas para llamar la atención de Europa? Yo no dudo de que la voluntad de estos diputados, con el tipo de huelga que han tomado y el tiempo medido, me imagino que es un intento de sensibilización social. Yo así lo entiendo, es decir, porque lógicamente la dimensión de una huelga de hambre como forma de protesta, por la razón que sea, en este caso por el tema de los refugiados, puede ser muy efectiva y realmente llegar a crear toda una catarsis social si estás dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias. Claro. Porque claro, esto empieza a dar sus frutos cuando llevas 30 o 40 días de huelga de hambre. Tal cual lo han medido, supongo que el objetivo es sensibilizar para una acción mayor. Y ahí podría tener cierta virtualidad. Yo, desde luego, si a mí me ponen a elegir entre una huelga de hambre de 1, 2, 3, 5 diputados en Navarra o una manifestación de 10 o 15.000 personas en Pamplona reivindicando el derecho de asilo de estas personas, prefiero la manifestación. Entonces, si es desde la dimensión de sensibilizar, pues bien está. También es cierto que es el Congreso de los Diputados, hombre, se le puede valorar si lo de Podemos tiene intencionalidad, digamos, de beneficio propio o no. Hombre, también se puede decir, igual hubiese estado mejor que hubiese un par más de cada una de las otras fuerzas políticas. Y habría que decirle a las otras fuerzas políticas, ¿por qué no os implicáis para sensibilizar al conjunto de la sociedad? Sí. Es decir, claro, yo es no una descartaría... acción singular, ¿no? Una acción singular de un partido. Yo si va en el sentido de sensibilización social, yo estoy de acuerdo. Simplemente por sí solo de aquí al sábado no va a resolver el problema de los refugiados. José Luis, muy crítico, ¿no?, con esta política que has calificado de espectáculo. Pero no solamente con esa, Sálvame, has dicho, no solamente con esa política. Este tema se soluciona en el origen, primera cuestión. O sea, hemos perdido un año, dimes y diretes, y la guerra en Siria sigue, bueno, en Siria, en Irak, en Afganistán, y la solución está allí, y no hemos sido capaces de pararlo allí, y tenemos 3 millones de personas esperando en la puerta. Pero aquí también hay hipocresía de la sociedad. Porque claro, hace 6 meses todo el mundo era solidario
los alemanes los primeros. Claro, empezaron a recibir, porque Alemania ha sido el país más solidario, ha recibido miles de refugiados y ha empezado a tener problemas graves, empezando por el día de Nochevieja, si recordáis. Sí. Problemas graves, que han originado, lógicamente, derrotas electorales de la señora Merkel, porque la extrema derecha alemana resurge, ¿no? Y aquí en España, y en Euskadi, y en Navarra, pasará exactamente lo mismo. Ahora el gobierno vasco en algunos temas, creo que en Guipúzcoa, han planteado cortar el tema de las ayudas estas que había especiales porque ya ven lo que viene. O sea, porque calculábamos 190.000, hay ya 1 millón y hay otros 2 millones en la puerta. Y para eso hace falta fondos. Y si tienes que predicar fondos, se los quitas a los tuyos. Y los tuyos se enfadan y tienes problemas incluso a nivel electoral. Hipócritas. Muy crítico José Luis con esta medida, porque es una medida que, bueno, desde luego es verdad, es efectiva en el sentido de que apareces en todos los medios de comunicación, pero de fondo, ¿qué consecuencias acarrea? ¿Esto? Sí. ¿La huelga de hambre? Sí. Ninguna. Ninguna. Porque dicen que van a llenar las plazas y ya las llenarán y ya se vaciarán. Y el problema seguirá siendo exactamente igual. Sería más positivo, por su parte, por ejemplo, que el salario suyo de un mes lo donara para esta justa causa de ayudar a los inmigrantes. Para un año. ¿De un año? No, a mí me parece... Espera. Realmente yo quiero insistir en la reflexión que tenemos que hacer sobre el problema de fondo. Y tú has apuntado una variante, que es qué pasa en Siria. Pero ¿qué pasa en todo Oriente Medio? Porque esto no es una modernidad. Ahí hay un conflicto de índole ideológico, económico y de hegemonía y de influencia política. Pero ¿cuándo se ha originado? ¿Sabes lo que dijo un político inglés? ¿Cómo se soluciona este problema? Dijo, dejando en paz a los árabes, dejando en paz al Islam. Claro, nos hemos cargado, efectivamente eran dictaduras. Nos hemos cargado a Saddam, nos hemos cargado a Gaddafi, nos hemos cargado a Mubarak, no sé qué, nos hemos cargado y efectivamente eran dictaduras, pero era lo que sujetaba aquello, lo que controlaba aquello, y ahora es un avispero que no hay quien lo controle. Bien, yo no comparto todos los planteamientos que se están haciendo. Primero, en origen, es decir, de acuerdo, los países árabes están patas arriba porque Occidente decidió poner los patas arriba con las primaveras árabes. Y a partir de ahí, el que se domesticó y lo controlaron salió relativo y el que no, pues no está como Siria. Pero entonces, y hoy sigue habiendo miles de refugiados porque hoy están bombardeando Siria, Rusia, la OTAN, Estados Unidos por su cuenta, Francia por su cuenta y ahora Bélgica por su cuenta. Fíjate los aviones que están bombardeando Siria. Lógicamente los sirios, las personas allí no tienen dónde meterse, por lo tanto vienen aquí. Entonces está muy bien decir, yo también comparto que el tema debería ser en origen, pero una vez que en origen es imposible vivir y tienes que optar o morir o salir, hay que atenderles aquí. Y si fuésemos capaces, la sociedad fuese capaz de convertir este problema de cara a sus propios gobiernos en un problema de primer orden, bien se encargarían los gobiernos europeos de poner también una solución. Lo que pasa es que si somos indiferentes y para el gobierno del Estado español o para el gobierno de francés este es un tema que no le genera ninguna presión social, no lo van a resolver. Y Alemania hay de sus contradicciones, pero claro, Alemania tiene más de 500.000 de refugiados ya acogidos en su tierra y aquí tenemos 20. Más, sí. Por lo tanto, no se trata de que la presión sobre Alemania le lleve a que haya una reacción social en contra. El problema es que si desde el principio en Europa se hubiese hecho un reparto equitativo en función de la capacidad y posibilidades de cada uno, pues también los que ahora están desbordados, fíjate la situación de Grecia. Grecia es el país que económicamente más débil de la Unión Europea y está soportando toda la carga de atender en primer momento... Pero cuidado, los tiene en campos de refugiados. Oiga, no los tiene integrados en la sociedad. José Luis, pero tú, con lo que es Grecia, ¿cómo crees que Grecia puede atender en condiciones dignas a 1 millón de personas? ¿Sabes cuánto nos correspondería a Navarra? ¿Sabes cuánto nos correspondería a Navarra de los 2 millones que hay ahí? ¿Cuántos? Pues igual 20.000 o 20 y tantos mil, no sé cuánto. No sé, pero vamos, no sé exactamente la cifra. 400 era la cifra que se hablaba. Bastante más que 400. ¿Qué pasará si en la Volkswagen ahora hay que meter 500 trabajadores y el gobierno de Navarra dice, de los 500 trabajadores,
100 van a ser José Luis, refugiados sirios. ojo, porque ese ¿Qué discurso pasará? tuyo está asustando a la sociedad. José Luis, ese en discurso cualquier tuyo caso, asusta ya te digo, a la esta sociedad historia. y genera reacciones en contra. Claro, En cualquier Ojo, caso, es un tema novedoso y habrá que meter el diente, no sé cómo, esa es la verdad. A los europeos siempre nos ha gustado tener los conflictos lejos. Y bien localizaditos, ¿no? Y allá somos capaces de mandar tropas, aviones o lo que haga falta, pero lejos. Pero que no nos moleste. Sí, pero ahora sucede que ese conflicto se nos ha metido dentro y se nos mete de dos maneras. Uno, se nos ha metido a través de los refugiados porque huyen de un país que no pueden vivir, y otro, porque los islámicos han llegado a Europa, y en Alemania hay 4 millones de islámicos, en España hay 2, y tenemos ese choque cultural, lo tenemos dentro, y ahí está el conflicto. No será de bombas, pero es un conflicto ideológico muy serio, Bueno, pues y no sabemos estar, cómo solucionarlo. Suponemos, exacto, en la agenda de prioridades de quien nos gobierne próximamente, porque tampoco el conflicto no se va a resolver de forma fortuita, o al menos con vida, ¿no? Sí, con la muerte quizá de muchas personas, convirtiéndose en una auténtica tragedia. Hoy hemos abordado este tema, el punto de vista ha sido bastante crítico respecto a la huelga de hambre de Podemos, pero sí que es cierto, de varios miembros de Podemos, diputados, pero sí que es cierto que nos ha traído de nuevo a la actualidad, a acercarnos, aunque sea solo por eso, bueno, pues en cierta medida ha merecido la pena volver a recordar esa tragedia, bueno, pues que tiene como origen Siria y como asentamiento Europa. Nos quedamos con todo ello. Javier Marcotegui, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros por un acordarme placer. de mí. Chencho Jiménez, gracias también. Igualmente. Y gracias, José Luis Uriz. Hasta Gracias pronto. a vosotros. Gracias a los tres. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos con otras cuestiones que son actualidad en esta jornada.